Hola, mi nombre es Marcela Palacio. Voy a comenzar a hablar sobre los diferentes acontecimientos que fueron ocurriendo a lo largo de nuestra historia argentina. España estaba pasando por diferentes problemas, en este caso crisis económica y política. Entonces, el sistema monopolio impuesto por la misma España, ¿qué hacía? Prohibía comercializar con otro país, ¿sí?, a las colonias americanas, ¿sí?, que no fuera con la misma España. Esto hacía que los productos se fueran encareciendo, ¿sí?, que no complicaba la exportación, al tiempo que iba generando un contrabando a gran escala. Entonces esto puso a pensar al pueblo criollo, diciendo ¿por qué no nos independizamos? O sea, poco a poco diferentes acontecimientos que fueron surgiendo en el exterior fueron despertando cada vez ese interés de la independencia del poder español. Después, en 1806 y 1807, se produjeron las dos invasiones inglesas, ¿sí?, que fueron rechazadas por el pueblo de Buenos Aires, alistado en milicias de criollos y españoles. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron elegidos democráticamente por sus integrantes. Después, las invasiones inglesas demostraron, ¿sí?, este triunfo que tuvimos con las invasiones inglesas, demostraron que España estaba seriamente debilitada y que no podía ni abastecer correctamente ni defender a sus propias colonias. La ocupación francesa de España por Napoleón, la captura del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII y la caída de la Junta Central de Sevilla fueron el boom para que decidieran actuar los criollos. Entonces, el 25 de mayo de 1810 se formó la primera junta de gobierno, que fue presidida por Cornelio Saavedra, que puso fin al periodo virreinal. Mariano Moreno, sí, en aquel entonces, fue el secretario de las juntas. Llevó adelante una política revolucionaria tendiente a fomentar el libre comercio y a sentar las bases para una futura independencia. Entre 1810 y 1820 se estaba comenzando a vivir un clima de una gran inestabilidad económica, política, y entonces se suceden los gobiernos, estos primeros gobiernos. La primera junta en 1810, la Junta Grande en 1811, los triunviratos en 1811 y 1814, y el directorio en 1814 hasta 1820, que no pueden consolidar el poder y debieron hacer frente a la guerra contra España. En esta lucha se destacaron Manuel Belgrano, José de San Martín, que había llegado al país en 1812, y Mártir Miguel de Güemes. Las campañas sanmartinianas terminaron tras liberar a Chile con el centro del poder español de Lima. Y el 9 de julio de 1816, un congreso de diputados de las Provincias Unidas proclamó la independencia. Y en 1819 dictó una constitución centralista, que esto generó el enojo de las demás provincias, celosas de su autonomía. Ahí ya entre 1820 y 1829 comienza la era de Rivadavia. A partir de 1819 en el país se fueron definiendo claramente dos tendencias: los federales por un lado, partidarios de las autonomías provinciales, y por el otro los unitarios, que estos eran partidarios del poder central de Buenos Aires. Estas disputas políticas desembocaron en una larga guerra civil, cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda en febrero de 1820, cuando los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López
y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al directorio. A partir de entonces, cada provincia se gobernó por su cuenta. La principal beneficiada por la situación fue Buenos Aires, que era la provincia más rica, que retuvo para sí las rentas de la aduana y los negocios del puerto. Hola, mi nombre es Claudio Jara y voy a hablar del periodo comprendido en 1829 a 1852, la época de Rosas. En 1829, uno de los estancieros más poderosos de la provincia, Juan Manuel de Rosas, asumió la gobernación de Buenos Aires y ejerció una enorme influencia sobre todo el país. A partir de entonces, y hasta su caída en 1852, retuvo el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, aunque contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo y de las clases altas porteñas. Durante el rosismo, creció enormemente la actividad ganadera bonaerense, las exportaciones y algunas industrias del interior, que fueron protegidas gracias a la ley de aduana. Rosas se opuso a la organización nacional y a la sanción de una constitución, porque ello hubiera significado el reparto de las rentas aduaneras al resto del país y la pérdida de la hegemonía porteña. En el periodo de 1852 a 1862, en la provincia de Buenos Aires, hablando sobre la Confederación, surge Justo José de Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos, una provincia productora de ganado, como Buenos Aires, que se veía seriamente perjudicada por la política de Rosas, que no permitía la libre navegación de los ríos y frenaba el comercio y el desarrollo provinciales. En 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas y formó con ayuda brasileña el Ejército Grande, con el que derrotó definitivamente a Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852. Urquiza convocó a un Congreso Constituyente en Santa Fe, que en mayo de 1853 sancionó la Constitución Nacional, pero, aunque ya no estaba Rosas, los intereses de la clase alta porteña seguían siendo los mismos, y Bartolomé Mitre, Adolfo Alsina dieron un golpe de Estado, conocido como la Revolución del 11 de septiembre de 1852. A partir de entonces, el país quedó casi por 10 años dividido en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación. La separación duró casi 10 años, y hasta septiembre de 1861 el líder porteño Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en Pavón y unificó el país bajo la tutela porteña. En el periodo de 1862 a 1888, si hablamos sobre la organización nacional, luego de la batalla de Pavón sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre, que iban del periodo de 1862 al periodo de 1868. Luego siguió el gobierno de Domingo F. Sarmiento, que iba del periodo de 1868 a 1874, seguido por el gobierno de Nicolás Avellaneda, de 1874 a 1880, quienes concretaron la derrota de la oposición del interior, la ocupación de todo el territorio nacional y la organización institucional del país, fomentando la educación, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la incorporación de Argentina al mercado mundial como proveedor de materias primas y compradora de manufacturas.